señalan que la conflictividad minera se ha incrementado, otros que en realidad no es tanto así, pero el hecho es que, bueno, los casos, ¿no?, de conflictividad minera están llamando muchísimo la atención y tienen ya que ver en los últimos días con las advertencias de mineras sobre suspensión de operaciones, lo cual pasa las cosas probablemente a castaño oscuro, sobre todo por el lado de la percepción de inversión, ¿no? Entonces, Las Bambas paralizaría mañana sus operaciones, es lo que había anunciado, estamos hablando de la segunda mina cuprífera más importante del mundo, y Cerro Lindo, en Ica, ha anunciado también la suspensión de operaciones por el tema de conflictividad. ¿Dónde estamos parados realmente? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo vamos avanzando? Vamos a conversarlo con Ana Leiva, abogada de Cooperación, organización que precisamente ha presentado el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros del segundo semestre del año 2021, me parece que el día de hoy. ¿Cómo está, Ana? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿han presentado hoy este observatorio? Sí. ¿Cuál es el mensaje que nos trae? Bueno, un hallazgo que vemos es que los conflictos precisamente se han incrementado moderadamente. En julio estaban en 195 y ahora están en 198. ¿No? Entonces no es que haya... No se han disparado. No se han disparado. Ya estaban complicados. Ya estaban y lo que también se observa es que los conflictos son de larga data, la mayoría, ¿no? Son pocos los conflictos nuevos. Entonces algunos se reactivan, ¿no? Otros están latentes, pero no se terminan de resolver, es lo que pasa, ¿no? Y con el tiempo se van complejizando. Es lo que hemos podido observar, ¿no? Ahora, otro punto que ustedes encuentran, que es claro, evidente, es que en buena parte de donde hay conflictividad minera, el señor Castillo obtuvo una votación en algunos casos por encima del 90% para la segunda vuelta. Sí. E incluso votaciones muy importantes durante la primera vuelta, ¿no? Sí, en el sur, por ejemplo, en todo lo que es el corredor del sur, allí obtuvo una alta votación y creo que se asocia a las expectativas que tienen de que se resuelvan sus demandas, ¿no? Estaban esperando eso, ¿no? Que él los atendiera. ¿Eso podría tener que ver con la percepción que viene del sector privado que el gobierno no está siendo lo suficientemente enérgico para controlar estos conflictos, cree usted, por ejemplo? No, yo creo que el gobierno lo que trata ahora, me parece, es de escuchar, ¿no? Pero lo que pasa es que creo que necesita tener más claridad cómo va a manejar la situación. O sea, está bien escuchar, porque lo primero hay que saber qué pasa. Por supuesto. ¿No? Pero luego, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es la política? Y eso tenerlo, creo que hay que tenerlo más claro, ¿no? Y ahí me parece que hay cosas por debatir y conversar. Sobre los casos que son sumamente urgentes, uno el corredor minero con el epicentro ahora mismo en Las Bambas, en Chumbivilcas. Es un conflicto, o son varios conflictos que tienen varios rostros, pero lo que decíamos ahora, comentaba un reportaje que salió en Reuters, que si bien escucha a las partes, han viajado hasta la zona Purímac y recogen la queja constante de los comuneros en torno a el polvo. Es el polvo que levanta, todos los problemas que levanta el traslado del mineral. Conversábamos, esto había sido planteado hace años como un mineroducto, no se dio al final, la empresa fue vendida, ya pasó hace muchos años, pero el hecho es que parece ser que esa sigue siendo, si no una de las madres del cordero. Sí, justamente cuando se cambia de medio de transporte, de un transporte que era de alta tecnología, a una carretera que era muy precaria, porque en algunos tramos ya estaba, en otros se construyó, pero de manera muy precaria, y no estaba asfaltada. Entonces iba a pasar transporte de carga pesada, numerosa, por una carretera en esas condiciones. Evidentemente iba a traer problemas. Sin embargo, eso se pasó por alto y se permitió en la modificatoria del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, y además se consideró, o sea, que no tenía zona de influencia, o sea, que no había impactos. Entonces no se determinó zona de influencia y no se determinó impactos. Posteriormente ya ha sido la presión social que ha logrado, ¿no? Y también la incidencia, que en la tercera modificatoria se introduzcan algunos impactos para que sean mitigados, pero no han sido adecuadamente definidos y entonces no hay las medidas idóneas, y es por eso que el año pasado OEFA señala que es necesario, ¿no? hacer ese trabajo que no se hizo, determinar la zona de influencia y los impactos para poder tener un plan de manejo adecuado para esa zona. Entonces seguimos arrastrando, por ejemplo, qué impactos viene generando a lo largo de la carretera, ¿no? El polvo en los pastizales, en las personas, eso todavía no está determinado. Entonces, y bueno, y se llega a soluciones por fuera, que son temporales, ¿no?
que no calman un poco los ánimos, pero que no resuelven los problemas de fondo que están ahí. Ahora, la probable paralización de las Bambas, ¿cuál es la motivación? Porque sabemos que también hay otro tipo de protestas, los comuneros que piden pues ser proveedores, ¿no?, de la mina, y está el tema de los camiones, entonces está también el enfrentamiento entre Apurímac y Cusco al respecto. ¿Dónde está el meollo ahora mismo de lo que podría ser esta paralización? Sí, bueno, hay estos problemas que generan malestar, Los que acabamos ¿no? de describir. Pero también hay expectativas, no satisfechas, porque la minería cuando llega a un lugar despierta expectativas, ¿no? O sea, te Está ofrece, el tema de las hay tierras, ofertas, incluso, no, ¿no? aparte de las tierras, hay estas, o sea, expectativas económicas de desarrollo cuando llega una actividad minera, ¿no? Entonces, y hay pocas oportunidades en estos lugares para la población local. Entonces, eso también creo que es un tema que tiene que ser mejor manejado, ¿no? Porque yo creo que hay la necesidad de tener un desarrollo más diversificado, ¿no? Y pensar la zona sur como, ¿no? A partir de sus potencialidades y sus posibilidades, ¿no? Con otras opciones además de la minería, porque si no todo se embalsa, ¿no? Y aparte también está el tema de las tierras, que tampoco ha sido resuelto, ¿no? Ellos reclaman básicamente un nuevo pago de las tierras, ¿no? No ha habido pago allí. Ya. Hay unos papeles que se han perdido y hay toda una controversia entonces. No, o sea, se construyó parte de los tramos de la carretera, se ha construido sobre tierras comunales o tierras de privados, sin haber pedido el permiso para hacerlo, la autorización, y sobre eso no ha habido ninguna negociación en la zona de Chuquivilcas. Ellos quieren tratar con la empresa, pero eso ya no es posible, ¿no? Porque la carretera se convirtió en pública. Ya. Entonces ya eso no es posible, entonces ahora es con el Estado con el que tienen que tratar. Y por el otro lado, en Apurímac, sí, allí se inició un proceso de negociación de tierras que no ha culminado, porque hay diferencias en los precios, ¿no? Lo que ofrece el Estado y lo que ellos esperan. Entonces, es un tema que tendría que resolverse. Entonces, yo he estado con la gente de Apurímac, ¿no? Y es eso, es un tasador, ¿no es cierto?, independiente, que permita, ¿no?, establecer un precio justo por las tierras que se han ocupado, ¿no? Entonces, eso es finalmente que hay que hacer. Estamos hablando de cosas muy concretas. Son cosas muy concretas que creo que el Estado, ¿no?, con sus mecanismos debería poder solucionar. Entonces, lo que nosotros planteamos es la necesidad de fortalecer la institucionalidad, que es todo lo que uno ve es debilidad institucional. O sea, primero el EIA, la modificatoria que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y pasó por alto cosas que ahora las estamos pagando, ¿no? Se están arrastrando, no se terminan de resolver. Y entonces, y también esto de las tierras, por ejemplo, también hay un problema de institucionalidad, se saltó un procedimiento, ¿no? Porque la negociación de tierras parte del proceso para establecer una carretera, ¿no?, o para ampliarla. Entonces, eso debió darse y no se hizo adecuadamente. Entonces, se saltó un procedimiento igual, ¿no? Y las consecuencias son estas, ¿no? Y todo el tema de las expectativas económicas también, cómo las manejas, ¿no es cierto? Porque, claro, no todo se va a canalizar a través de empleo en la minería, porque eso no es posible. Entonces, pero eso hay que saberlo manejar, ¿no? Y hay que generar oportunidades. Pero ahí está la famosa discusión de, bueno, que qué se ha hecho con el canon, cómo se ha invertido el dinero también que la minería ha pagado en impuestos, en tributos, etcétera. La empresa recién empieza a pagar tributos y por lo tanto va a haber canon a partir del próximo año, ¿no? Porque los primeros años recupera inversión. Era un trabajo que tenía que hacer el Estado en todo caso de preparación, de allanamiento, o de repente la empresa debió tener un poquito más de iniciativa, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, son todos esos temas que se tienen que plantear, ¿no? Y que no se ven, y entonces llegamos a este tipo de situaciones. Entonces, nosotros lo que venimos planteando es eso, ¿no? Un desarrollo para estas zonas, ¿no?, que implique diversificación productiva, mayores oportunidades, la segunda reforma agraria tal vez ayude en eso, ¿no? También el fortalecimiento institucional, porque creemos que las mesas de diálogo deben canalizar los problemas a través de la institucionalidad ya existente para resolver y que sean las entidades competentes,
¿no? Que resuelvan finalmente, ¿no? Con mecanismos que sean mejorados y justos. Se suponía, para terminar, que Mirta Vázquez de la PCM estaba presentando, impulsando lo que ella llamaba una nueva forma de negociación, de escuchar. Usted señala que ahora mismo se está escuchando a las comunidades, pero bueno, ya vamos viendo que es complicado. ¿Cuánto ha avanzado por ese lado la PCM? ¿O no ha avanzado mucho? Yo lo que vi en el conflicto de Ayacucho, y ahí es un tema controversial, es que hubo un intento de eso, de canalizar a través de la institucionalidad. Por ejemplo, había preocupaciones por el agua, había denuncias, y entonces eso se canalizó a través de OEFA. Y luego hay una preocupación porque el agua de las cabeceras se puede haber afectado, entonces porque la presión que puede haber en esos territorios, y entonces se planteó la delimitación y zonificación de la cabecera de Cuenca, que es una manera de evaluar la situación, que me parece que no está mal, ¿no? Pero se cometieron otros errores a la vez, ¿no? O sea, eso que sí me pareció adecuado, pero... todo fue borrado en medio de esta controversia famosa de las tierras. Sí, y ahí se distorsionó todo con la discusión que se dio. Sí, eso es. Vamos a ver, ojalá la institucionalidad pueda primar, ¿no? En medio de esta situación tan compleja que usted describe, más que compleja, diferenciada, ¿no? Sí. Es una estrategia que hay que abordar según cada caso, ¿no? Más porque la minería está creciendo, nuevamente vemos un superciclo que se avisora, ¿no? Y una nueva expansión, y además con esto de la transición energética, el cambio de matriz, le van a demandar mayores... Cobre. Claro, cobre, litio y otros aluminio y otros minerales, y entonces va a haber más presión, y si no fortalecemos la institucionalidad vamos a tener mayores problemas. Importantísima advertencia. Ana Leiva, abogada de Cooperacción, gracias por estar con nosotros. A usted.